al ver el título del mensaje. Yo espero que los jóvenes tomen nota y yo espero que los que ya están casados o que consideren que el tema no es relevante para ustedes, también puedan prestar atención. Hermanos, les he dicho anteriormente y se los vuelvo a recordar: un buen cristiano escucha la palabra y busca cómo aplicarla a su vida, ya sea a manera de obediencia o ya sea a manera de instrucción para que en un futuro pueda aconsejar a otros, o como una guía de cómo puede orar por otros. Así que yo espero que nadie, al ver que el tema de hoy trata del noviazgo, desconecte su mente y diga, eso es para los jóvenes, sino que podamos escuchar con atención la palabra. Y vamos a leer aquí del Salmo 119, los primeros 8 versículos como una oración antes de la predicación. Salmo 119, vamos a leer juntos, hermanos, a una voz los primeros 8 versículos como una oración con el entendimiento de lo que pide el salmista aquí. Leemos juntos. Salmo 119, versículo 1 dice: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de entrar en el tema. La primera es que no nos hemos desviado, hermanos, de la predicación expositiva consecutiva. En los últimos domingos hemos tenido temas diferentes. No crean que hemos dejado nuestras convicciones. Estamos, digámoslo así, en un periodo de receso. Estoy preparándome para comenzar una nueva serie de predicaciones expositivas en un libro de la Biblia, versículo por versículo. Pero ahorita es un tiempo en el que estoy aprovechando para tocar ciertos temas que están en mi mente, en mi corazón, como una carga por la iglesia. Y uno de ellos es precisamente este tema, ¿verdad?, del noviazgo o del cortejo. Como decía el hermano Francisco, como que recientemente, y lo digo en un buen sentido, jóvenes solteros, adultos solteros, y está en mi corazón, en mi carga, instruirles en este tema. Esta semana fuimos a una boda, y en el camino a la boda dice mi hija: mamá, yo ya me voy a casar, ya necesito buscar un esposo y nos vamos a ir y vamos a vivir en otro lugar. Y le estaba contando todos pues más me preparé para este tema. Hermanos, en la Biblia no encontramos una porción, un texto donde se nos dé un manual de cómo debe ser un noviazgo o cómo debe ser el cortejo. Y de paso, otra aclaración, hermanos: estos términos de noviazgo, de cortejo, yo creo que algunos pueden tener preferencia por uno o por otro. Hay algunos que no les gusta el usar la palabra noviazgo. Yo no quiero detenerme en los términos, lo voy a usar intercambiablemente, y simplemente quiero decir, cuando hable de noviazgo, de cortejo, quiero referirme a ese tiempo en el que un hombre y una mujer deciden conocerse con miras al matrimonio. De hecho, hermanos, otra aclaración.
No sé si tengan a la mano nuestra confesión de fe, pero quiero nada más leerles algo acerca de nuestra confesión en el capítulo de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y pongan mucha atención porque esto es importante. Dice el capítulo 21 en el párrafo 2 en nuestra confesión: solo Dios es Señor de la conciencia. Solo Dios es Señor de la conciencia y la ha hecho libres de doctrinas y mandamientos de los hombres. Doctrinas y mandamientos de hombres que de una manera en contra de sus contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas, obedecer tales mandamientos por conciencia, es traicionar la verdadera libertad de la conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de la conciencia. Yo he escuchado muchas iglesias y algunos pastores que han ido en contra del principio de la libertad de la conciencia, imponiendo con quién pueden tener un noviazgo, cómo debe ser ese noviazgo, qué pueden y qué no pueden hacer. Así que leí eso porque quiero tener mucho cuidado, hermanos. Solo el Señor, solo Dios es el Señor de la conciencia. Y aunque no tenemos un solo texto que nos dé todo un manual completo de cómo debe ser el noviazgo, el cortejo, ese tiempo de preparación antes del matrimonio, lo que yo quiero hacer es darles una definición y luego apoyarlo con la palabra. Y si después de escuchar alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna queja y decir: hermano, usted dijo algo que no está claro en la palabra o implícitamente contenido en la palabra, acérquese de verdad con toda confianza, porque debemos defender esta doctrina de la conciencia y de la libertad cristiana. No vamos a decir con quién puedes y con quién no puedes salir. La Biblia no dice nada de eso, no dice nada de edades, no dice nada de ninguna otras cosas que a veces se imponen antes de un noviazgo. Pero eso no quiere decir que no tengamos luz. Tristemente, hermanos, muchos de nosotros, muchos jóvenes, han seguido las corrientes culturales, han seguido lo que les dicen otros jóvenes, lo que han hecho otras personas, lo que ven en las películas, en Netflix, en las redes sociales. Pero hermanos, mi propósito con este mensaje es que podamos, a lo mejor que podamos, guiar esta decisión tan importante a la luz de lo que la Biblia sí nos enseña. Y una última aclaración, antes de entrar en el tema, hermanos. Estoy en este sermón dirigiéndome a cristianos, y es muy importante aclarar eso. Estoy dirigiéndome a cristianos. Si tú no has nacido de nuevo, si no has creído en Cristo, si no tienes un deseo de honrar al Señor por su palabra, todo esto que voy a decir puede sonarte chocante, puede sonarte demasiado estricto como una camisa de fuerza. Estoy hablándole a cristianos que pueden decir, como dice el salmista en el Salmo 143:10, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y aunque algunas de estas verdades, aún para el cristiano, pueden sonar duras y pueden doler en la carne, espero que sean provechosas para su alma. Así que ahora sí, hermanos, después de todas estas aclaraciones, esta larga introducción, es una definición propia, sino que es la suma de lo que varios hombres han dicho, y armé mi propia definición, y después, como dije, quiero mostrarles por la palabra porque creo que es una definición bíblica. Así que empecemos ahí. ¿Qué es entonces el noviazgo? ¿Qué es el cortejo? Es un periodo breve en el que un hombre y una mujer deciden conocerse con miras al matrimonio, procurando de manera intencional conocer la vida espiritual y el carácter del otro.
preparándose juntos para una unión que honre a Dios. Y por medio de esta definición, hermanos, quiero mostrarles la meta, el propósito, los peligros y los medios que encontramos en la palabra para honrar a Dios en un noviazgo. Así que en primer lugar, ¿cuál es el propósito correcto? ¿Por qué buscar un novio? En el caso de los varones, ¿por qué buscar una novia? Los jóvenes del mundo responderían: porque me siento solo, porque quiero compañía, porque quiero a alguien con quien compartir, porque me quiero sentir amado, o porque quiero complacer ciertos deseos que tengo, emocionales, sexuales, sociales. Algunos otros dirían: porque me siento presionado por lo que todos los demás están haciendo, o porque mis familiares me están presionando, o mis amigos me están presionando. Como algunos dicen, ¿verdad? Siento que se me está yendo el tren, siento que me estoy quedando sin pareja. Pero hermanos, ante todas estas razones, en primer lugar, noten en la palabra que la Biblia habla de la soltería como un estado pleno del creyente. La Biblia habla de la soltería como un estado pleno del creyente. En otras palabras, sí, el Señor dijo en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, y esto es conforme al propósito desde la creación del matrimonio para la procreación, para la multiplicación, para la compañía, para la complementariedad, que a lo último vemos que apunta al Evangelio. Sí, no es bueno que el hombre esté solo en ese sentido. Pero vayan a sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y aquí Pablo dice algo que parece a simple vista contradecir lo que acabo de decir. Porque Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, solteros. Y dice ahí en versículos 7 y 8, a los solteros y a las viudas digo, bueno les fuera quedarse como yo. ¿Por qué? Bueno, Pablo mismo responde, porque un soltero puede preocuparse por las cosas del Señor, porque un soltero puede entregarse al servicio a Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que aun si tú te vas a casar o si nunca te vas a casar, a la luz de la palabra, un cristiano debe saber que su estado de soltería es completo y lleno de propósito en Cristo. No es menos cristiano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está el primer contraste con cómo lo ve el mundo. No, el problema no es la soltería. El problema es una soltería desperdiciada, una soltería sin propósito. A la luz de la palabra, tanto el matrimonio como la soltería son buenos si se viven dentro de la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2 que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Cuál entonces es una buena motivación para buscar un noviazgo? Una buena motivación, sí, es un deseo de tener compañía, sí es un deseo de amar y ser amado, pero de la mano con un entendimiento y una disposición de asumir el llamado que Dios ha dado a cada uno en el matrimonio. Sí, buscar casarse, buscar una pareja es algo bueno, dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Pero es muy importante distinguir la motivación. Dice Lutero, el matrimonio no debe empezar con pasión, sino con propósito, no por impulso, sino con sabiduría. Para los hombres, entendiendo el rol que Dios les ha dado en el matrimonio como varones, y para las mujeres, entendiendo el rol que Dios les ha dado como mujeres.
No es necesariamente malo decir que quieres buscar novio por compañía, pero si esa es la única razón, si lo único que quieres es compañía, búscate un perro, búscate una... Tú dices, hermano, es que yo no tengo el don de quedarme solo, necesito compañía. Sí, pero no es solamente la parte egoísta de querer compañía. Es un entendimiento correcto, una disposición de madurez, con responsabilidad que a otra persona. Les decía en mi definición que el noviazgo debe ser breve. Esa es la segunda observación que quiero hacer. Debe ser breve. Si un noviazgo tiene propósito, hermanos, entonces hay una meta definida. Y si hay una meta definida, entonces no está abierto en tiempo a ver cuándo se casan. Por eso digo, es un breve periodo. ¿Qué tan breve? Pues no voy a decirles un tiempo, porque eso puede ser hasta cierto grado subjetivo. Lo que quiero decir es que es un tiempo breve porque está bien orientado, tiene una meta, que es el matrimonio. Un noviazgo no puede estar abierto a decir, a ver cuándo nos casamos. Precisamente porque ya hay una meta, es llegar al matrimonio. Y si tú no estás listo para el matrimonio, si el matrimonio no está en tus planes, si no entiendes cuál es el rol que Dios te ha dado, si eres hombre como varón o si eres mujer como esposa, entonces no tienes ningún asunto buscando cortejar o buscando un noviazgo. Y aquí quiero hablar también a los padres, hermanos. Si sus hijos no están listos, yo creo que no estoy traspasando el principio de la conciencia cuando les digo, no deben tener novio, no deben tener novia. Hermano, es que ya quiero tener novia, aunque no puedo proveerle, aunque no estoy listo para ser líder en el hogar, pero quiero tener novia. No estás listo. Es que la amo mucho. Como dice la palabra, el amor no busca lo suyo. Te darías cuenta que si dices que la amas, no puedes darle una esperanza de que vas a darle ciertas cosas, vas a proveerle de cierta manera, si ni siquiera estás trabajando, si ni siquiera estás espiritualmente maduro para guiar un matrimonio. Decía un hombre, empezar un noviazgo sin estar listo para el matrimonio es como ir al mall, como ir al centro comercial sin dinero. O sales defraudado o vas a tomar algo que no te pertenece. Y eso es triste. Los noviazgos que no tienen como meta el matrimonio y terminan defraudados o terminan tomando algo que no les pertenece. Jóvenes, esa otra persona no te pertenece, ni sus emociones, ni su corazón, ni su cuerpo. Vayan un momento a 1 Corintios capítulo 7. Bueno, ya estábamos ahí, 1 Corintios capítulo 7. En tercer lugar, la tercera observación que quiero hacer es que la Biblia solo reconoce dos estados civiles. 1 Corintios 7, 1 y 2. Tú dices, hermano, pues la Biblia habla de los viudos, de los divorciados. Realmente esas son subcategorías de los dos estados que la Biblia reconoce, solteros y casados. El viudo es una subcategoría del estado soltero, como vamos a ver más adelante. El que ha enviudado ha quedado libre. El divorciado no es una tercera categoría, es una consecuencia de la ruptura del pacto del matrimonio.
El que vive en unión libre o el que tiene un concubinato no es una tercera categoría. A la luz de la Biblia es fornicación. La Biblia solo reconoce soltero o casado. 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y dice en Génesis 2, capítulo 2, verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que a la luz de esto, hermanos, ¿dónde ponemos el noviazgo? Hemos dicho que hay el estado soltero, el estado casado. ¿Dónde ponemos el noviazgo? Y ese es uno de los problemas más grandes con el noviazgo, que quienes entran al noviazgo sin un entendimiento bíblico van a querer tomar los privilegios del matrimonio y las responsabilidades de un soltero. No he entrado en pacto contigo, no te proveo, no trabajo, no pastoreo tu corazón, no te lidero, pero sí te quiero a ti. ¿Qué diríamos, hermanos, de un noviazgo donde se permiten caricias, se permiten besos, se permiten andar de la mano? Y hay división en esto, hermanos, y si ustedes buscan el consejo de varios pastores, les van a dar diferentes cosas. Y una vez más, yo no quiero ir más allá de la libertad de conciencia de lo que Dios dice. Yo pienso que este principio proviene de un entendimiento bíblico de lo que les acabo de decir. Si tú entiendes que solo hay dos estados civiles, soltero y casado, va a ser muy claro entender que los besos, caricias, el tener el corazón de otra persona pertenece ¿a cuál? ¿Al estado soltero o casado? Casado. De hecho, en la Biblia encontramos múltiples expresiones de afecto y de amor entre casados. Pero hermano, es que tenemos un amor muy fuerte. Tengo que tenerla de la mano. Una vez más, si eso es amor, dice Pablo, el amor no hace nada indebido. Dice el puritano Thomas Watson, un verdadero amor no se mide por la intensidad del deseo, sino por la pureza de su propósito. Quiero volver a esta definición que les di. Es un periodo breve en el que un hombre y una mujer deciden conocerse con miras al matrimonio, procurando de una manera intencional conocer su vida espiritual y su carácter. Ahí vamos a detenernos en segundo lugar. Procurando conocer intencionalmente su vida espiritual y su carácter. Hace muchos años, y no fue en esta iglesia, hace muchos años me tocó escuchar en una reunión de oración a una hermana que tenía una hija que profesaba fe en Cristo y estaba pidiendo oración por su hija, bueno, específicamente por el novio de su hija. Y ella pidió oración, es que el novio de mi hija es incrédulo, les pido que oren para que se convierta. ¿Qué les parece una petición así? Si no les suena raro, si no les choca, a lo mejor otra vez es por la influencia de este mundo. Pero ¿cómo podemos pedir a Dios que bendiga algo en lo que estamos abiertamente desobedeciéndole? ¿Cómo podemos pedir a Dios en oración por algo en lo que Dios mismo nos dice que no se puede? ¿Dónde dice eso, hermano? Bueno, lo acabamos de leer, pero vamos ahí. 1 Corintios, capítulo 7, verso 39. 1 Corintios 7, 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Y luego dice, solo
que sea en el Señor. Segunda a los Corintios capítulo 6, lo que leímos en nuestra lectura, segunda a los Corintios 6, 14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, que en el mundo dice el Señor Todopoderoso. Pero hermanos, tan pronto como escuchamos un mandamiento, y esto está en la palabra claramente, nosotros respondemos con toda clase de argumentos. Es que hermano, él no es cristiano, pero es un buen hombre. Es que él no es cristiano, pero me trata mejor que lo que algunos cristianos me han tratado. Es que él no es cristiano, pero mi familia lo quiere mucho, mis amigos lo quieren mucho. Y lo que es peor es que él no es cristiano, pero es que es como si Dios lo hubiera puesto en mi camino. Debe ser la voluntad de Dios. Ante todo esto debemos preguntarnos, ¿qué dice la palabra? Y en este texto que leí al final, Pablo nos da 5 ilustraciones para ilustrar este principio. A manera de pregunta, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial, con Satanás? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? A través de todas estas comparaciones, el apóstol Pablo quiere despertar la conciencia de los corintios y decirles, hermanos, es impensable que un cristiano piense siquiera entrar en pacto con un incrédulo. Es impensable. ¿Justicia con injusticia? ¿Luz con tinieblas? ¿Cristo con Satanás? ¿Creyente con incrédulo? ¿Un templo de Dios con ídolos? Jóvenes cristianos, si ustedes están pensando en entrar a un noviazgo, un cortejo con otro joven, esa relación debe ser para edificar tu fe, no para distraer tu fe, no para alejar tu fe. Dice Calvino en su comentario de 1 Corintios, un matrimonio que no tiene unidad espiritual será una guerra civil perpetua. Será una guerra civil perpetua. Hermanos, no se dejen engañar. Escuchen, por favor, y no sean sabios en su propia opinión. Por más lo que les diga su corazón, el corazón es engañoso. ¿Cuánto quisiera, hermanos, y lo digo de verdad, en amor y gracia, cuánto quisiera que pudieran escuchar el testimonio de muchas hermanas que no escucharon esto y que ellas les compartieran cuán difícil ha sido el matrimonio, cuán difícil ha sido seguir al Señor con un incrédulo. Pero hermano, esa persona me hace feliz. Yo solo quiero ser feliz. Escucha lo que dice la palabra, Proverbios 16:20. El que atiende la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor, ese será bienaventurado. Y dice el Señor en Juan 13:17, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Proverbios 15, versículo 9, abominación es al Señor el camino del impío, pero al que ama, sigue la justicia. Corrección severa hay para el que deja el camino.
Bien, uno pudiera decir, está bien, pastor, la persona que me interesa es cristiano, viene a la iglesia, está aquí entre nosotros. Permítanme extenderme un poco más y decir, hermanos, que en este punto en el que queremos conocer bien no solo el estado espiritual, sino en segundo lugar, el carácter de esa persona. El carácter de esa persona. Yo creo que cuando Pablo habla del yugo desigual, no se refiere únicamente a la relación entre un creyente y un incrédulo. Hay veces que aún entre creyentes puede haber algo de yugo desigual. La imagen de un yugo desigual es una carga que no está siendo compartida por igual. Y yo creo que eso ocurre precisamente cuando un creyente puede entrar en matrimonio o considerar el noviazgo con otro creyente, pero es más flojo en las cosas de Dios, más inmaduro, menos serio en las cosas de Dios. Por eso es importante que en este tiempo procures de manera intencional conocer el carácter de esa otra persona. Y atención, que carácter no es lo mismo que personalidad. La personalidad no es que no tenga nada moralmente bueno, pero no es lo mismo que el carácter. La personalidad es el que una persona sea alegre, que sea chistosa, que te haga sentir bien cuando estás con esa persona. Tiene una personalidad afable, amable. Y digo, a veces puede contener algo de bueno moralmente en ello, pero el carácter permanece. El carácter lo describe la palabra en 1 Timoteo 4:12, cuando le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El carácter tiene que ver con la integridad de esa persona, con su honestidad, con su disciplina, con su dominio propio, con la ética que tiene de trabajo. El carácter, hermanos, tiene que ver, y jóvenes, tiene que ver con buscar que esa persona no solo viene a la iglesia, sino que tiene una fe experiencial. Hermano, pero es que es creyente, es cristiano, está bautizado, no toma las cosas de Dios en serio, no es disciplinado, pero es cristiano. Hermanas, yo no sé por qué, no es que solo le pase a las mujeres, pero yo no sé por qué ocurre más entre las hermanas creyentes. Conozcan el carácter de ese hombre, de ese joven. No solo con que diga ser cristiano. ¿Tiene un buen testimonio en la iglesia? ¿Ora? ¿En las reuniones de oración ora? ¿Es serio en las cosas de Dios? ¿Es un ejemplo para la iglesia de pureza, de amor, de servicio? Con la misma carga te digo, hermana joven, no te cases con un niño espiritual. No te cases con un niño espiritual. Después son las hermanas que dicen, es que mi esposo no nos guía en el hogar, es que mi esposo no ora, es que mi esposo no lee su Biblia, no nos instruye, no nos guía. Usa este tiempo para conocer el carácter de esa persona. Y lo mismo, hermanos, jóvenes, no solamente hacia los varones, lo mismo para esa jovencita que estás conociendo. ¿Qué es lo que debes buscar en ella? ¿Solo que esté guapa? ¿Solo que sea simpática? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debe distinguir a una mujer piadosa? Su sujeción. Por supuesto, no a ti, porque todavía no están casados. Pero busca un carácter afable, sujeto. Principalmente mira cómo se sujeta a su padre. Si desde este momento tú ves que es una joven que reniega de la autoridad de su padre, que reniega de las reglas en el hogar, que reniega de la autoridad de su padre y
Ahora, ¿verdad? Que se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Sí, podrá ser muy hermosa esa joven, pero escucha el consejo del Señor. Engañosa es la gracia y vana es la belleza. Proverbios 31:30, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Por qué es tan importante este asunto del carácter de esa jovencita? Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Será todo lo hermosa que tú quieras, pero la belleza pasará. Y si eso fue solo lo único que te movió a buscarla, dice la sabiduría, mejor es morar en una tierra desierta que con una mujer rencillosa que siempre está peleando. Proverbios 19:13, dolor es para su padre el hijo necio, y es como una gotera continua las contiendas de una mujer. Escucha, joven, la palabra del Señor. Terminará siendo desgastante para ti una mujer así. Un hogar que esté siempre tenso por su mal carácter. Un hogar donde como que todos tengan que caminar con cuidado, porque en cualquier momento va a explotar. Y finalmente, jóvenes, jovencitas, hermanas, solteras, considerando esto, no se obsesionen por ser notadas solamente por su apariencia física. No se obsesionen por atraer solamente por cómo se ven a ese joven. Si ese joven es piadoso, si ese joven teme al Señor, ten cuidado, porque si eso es lo único que te preocupa, a lo mejor terminas ahuyentando a ese joven. Si lo único que te preocupa, hermana, jovencita, es cómo te ves, muchas veces eso va a llevar a su vez a vestirte inapropiadamente, inmodestamente. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esto es precioso delante de Dios. La verdadera piedad estima precioso lo que Dios estima como valioso. No está diciendo descuídate, no está diciendo que no te arregles. Lo que está diciendo es aquello que es precioso a los ojos de Dios. Es un espíritu humilde, lleno de gracia. Esto es de estima delante de Dios. ¿Qué debo saber entonces antes de comenzar un noviazgo? Y quiero terminar con esto, hermanos. Los roles que Dios le ha dado a cada uno en el matrimonio. Y yo creo que esto comienza desde el hogar. Por eso digo que esto es aplicable para todos. En el hogar se comienzan a entrenar hombres piadosos, hombres bíblicos, esposos bíblicos. En el hogar se comienzan a entrenar mujeres o futuras esposas piadosas. ¿De dónde saca esto, hermano? ¿Cuál es el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. En el hogar comienza este entrenamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es el contexto en el que se forma un carácter, se prepara un carácter para el matrimonio. En el hogar, en la iglesia también, donde se instruye, donde se predica la palabra. ¿Y qué es aquello en lo que debemos entonces entrenar a los jóvenes y a las jovencitas, a los hijos, a las hijas? Quiero empezar con los varones. Dice el pastor Buddy Buckham en su libro lo que él debe saber si quiere casarse con mi hija. Lo que él debe saber si quiere casarse con mi hija. ¿Qué debe practicar este joven? 3 cosas que comienzan con la letra P. Vamos a ir rápido en esto. 3 cosas. Primero, ese hombre debe saber que él debe ser un protector. Primera P, protector. Debe ser un hombre dispuesto a asumir el papel como protector en su hogar.
Debe estar dispuesto a cuidar a su esposa como un vaso más frágil. Y hermanos, esto se aprende o se inicia a aprender en el hogar. Los que tienen varones, niños en sus hogares, desde pequeños, ellos deben aprender a proteger a su casa. No solamente se trata de fuerza física, sino que es una protección que también cuida el corazón, cuida la fe de los suyos. No a base de imposición, no a base de controlar, sino con compasión y por su ejemplo. Número 2, ese hombre debe ser un proveedor. No basta con que ese hombre conozca la palabra y ore. Bueno, de hecho, si conoce la palabra, él sabe que también debe proveer para su hogar. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, el tal ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una vez más, aclarando, hermanos, este texto no dice que ese hombre debe tener un negocio o que debe ser un empresario o que debe ser rico. No. Lo que dice es que el hombre debe estar dispuesto a trabajar para proveer para los suyos. Otra aclaración, tampoco dice que ese hombre debe ser adicto al trabajo, porque si ese hombre se la vive en su trabajo, va al mismo tiempo descuidar las otras responsabilidades que tiene en el hogar. No, debe ser un hombre con una buena ética bíblica de lo que es el trabajo. Que sea disciplinado, que trabaje bien y que todo lo haga como para el Señor y no para los hombres. Dice Pablo, un texto más, 1 Tesalonicenses 4, versículo 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Y vuelvo y repito, esto es algo que se empieza a entrenar desde el hogar. Así que, padres, con los hijos varones, menos Netflix, menos redes sociales, menos juegos, y que los niños, los varones, aprendan una buena ética de trabajo. No es malo el trabajo. Aprendan una vocación. Aprendan en qué el Señor les ha dado facilidad y capacidad para trabajar. El Señor les ha dado algo en lo que son buenos. Descubre qué es eso y enseña a tus hijos a trabajar. Pero finalmente, tercer lugar, este debe ser un protector, debe ser un proveedor, pero no menos importante, debe ser un profeta en el hogar. Un profeta y un sacerdote en el hogar. Y esta, hermanos, es tristemente una de las mayores necesidades en las iglesias. Hombres que guíen bien a sus hogares en el Señor. Hombres que oren en el hogar, que oren por sus hijos, que instruyan a su familia con la palabra, sacerdotes en sus hogares, pastores en sus hogares. Jóvenes, niños, eso también puedes empezar a hacer desde ahora. Estudia la palabra, estudia teología, estudia doctrina, conoce la fe. No sé cómo, acércate con tu pastor y con mucho gusto te acompañaré. Pero conoce la palabra de Dios, conoce lo que crees, para que el día que tengas una esposa puedas guiarla en el Señor. Así que, hermanos, debemos preparar a nuestros jóvenes para el día en el que tengan la responsabilidad de guiar una familia. Y lo mismo con las hijas. Las hijas desde ahora en el hogar pueden empezar a aprender, a desempeñar, a desarrollar el rol que el Señor ha dado a las esposas. Cuidado, hermanos, con todas estas corrientes hoy en día.
Yo no quiero entrar en ese tema, pero solo atenerme a lo que dice la palabra. ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Qué deben instruir las ancianas a las más jóvenes? Amar a sus maridos y cuidar bien de sus hogares. Criar a sus hijos en el Señor. Hermanos, si una pareja llega al noviazgo es porque entienden estas cosas y porque están pensando, yo no sé en cuánto, pero de una manera breve, en el matrimonio. Y si hay entre nosotros jóvenes que están en un cortejo o en un noviazgo, entonces como iglesia debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. Hermanos, yo sé que esta no es tristemente el camino que todos hemos seguido, empezando por su pastor. Algunas de estas cosas hemos desarrollado convicciones cuando ya hemos tomado muchas decisiones. No que esté arrepentido. La gracia de Dios, estoy muy bendecido con mi esposa. Lo que quiero decir es que muchas de estas cosas no las conocíamos. Algunos conocieron al Señor ya estando casados y ahora están casados con un incrédulo y la palabra no dice que los dejen, sino que sean testimonio para ellos. Relación con un incrédulo. Hay esperanza para todos en la soberanía de Dios. Nuestro Dios es poderoso para salvar, pero la carga principal es para aquellos que aún están en esa etapa. Consideren el camino del Señor, consideren el consejo del Señor. No estés apurado por entrar a un noviazgo. No desperdicies tu soltería. Puedes servir al Señor en este tiempo con propósito y con toda la entrega. Pero sí oremos por esta cuestión del noviazgo. Hermanos, yo entiendo que algunos de ustedes, jóvenes, me dirijo a los jóvenes solteros, yo entiendo a veces la frustración y escucho muchas veces a jóvenes decir, es que no encuentro a nadie. Yo estoy convencido, pastor, de todas estas cosas que acaba de decir. Pero ¿dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre? Paciencia, ora. Platicábamos con el pastor Francisco Orozco de Cuauhtémoc y los hermanos de Cuauhtémoc quieren venir a Juárez y traer les van a abrir los ojos, traer a solteros, que conozcan a los solteros de aquí también. Pero yo te animo a que abras tus ojos y considera los solteros, hombres piadosos entre nosotros, mujeres piadosas entre nosotros. Es algo de lo que a veces bromeamos, hermanos, y a veces somos culpables también de presionar a algunos jóvenes. ¿Cuándo te vas a casar? Lo entiendo, lo hacemos de broma, pero es algo serio, hermanos, es algo importante y debemos realmente estar orando por nuestros solteros. Debemos pedir que el Señor les guíe y debemos, en lo que esté de nuestra parte, aconsejarles bíblicamente. Después de seguir a Cristo, después de convertirse al Señor Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Así que vamos a orar y pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y te rogamos que tu palabra cumpla su propósito en esta iglesia, entre los que han escuchado, Señor. En este tema, Señor, dirígenos y que sea el deleite de todos nuestros hermanos y hermanas solteros el honrarte a ti, el buscarte a ti primero y esperar en tu tiempo. Oramos, Señor, por los que ya están casados, que tú nos recuerdes el pacto que hemos hecho, que tú nos recuerdes el rol que tú has dado a cada uno. Señor, perdona como varones nuestra falta, perdona nuestra pasividad, nuestra flojera y ayúdanos a ser varones que protegen, que proveen, que traen tu palabra a su casa. Y como hermanas también, Señor, rogamos tu perdón por la actitud altiva que a veces hay en el hogar.
la poca disposición a sujetarse al liderazgo de sus esposos. Y oramos que en su sometimiento también te honren. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.